Médica, parte de Bupa, les damos la más cordial bienvenida a nuestro 7º streaming. Este es un canal que hemos abierto para estar más cerca de ustedes y a través de nuestros destacados especialistas poder responder distintos problemas que ustedes tengan y poder estar más claros de diferentes problemas de salud que estamos revisando. Recordarles que en Integra Médica estamos a lo largo de todo el país con 26 centros médicos disponibles para atenderlos en la mayoría de los problemas de salud de resolución ambulatoria que ustedes tengan, en consultas médicas con un conjunto de especialistas, en laboratorio, en imágenes, en distintos procedimientos. Hablemos hoy de laboratorio de cardiología, donde tenemos electrocardiograma, ecocardio, holter, depresión y pulso, y ahí nos vamos acercando al tema que hoy nos convoca. Hoy vamos a conversar sobre hipertensión arterial. El 17 de mayo fue el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, patología crónica de alta prevalencia. La última encuesta nacional de salud destaca que el 30% de la población tiene hipertensión arterial. Así que todos tenemos parientes, amigos que tienen esta patología y es relevante que puedan conocerla para poder tratarla y así prevenir patología de mayor daño y sus complicaciones. La misma encuesta nacional de salud señaló que solamente el 33% de la población estaba bajo control. Así que ese es un tema que ahora vamos a conversar para que las personas que tengan esta condición puedan establecer todos los estilos de vida acorde a que puedan tener el problema de salud compensado y así evitar los riesgos futuros. Para ello, ¿quién me acompaña? El doctor Eduardo Madaleno, gerente de Investigación e Innovación de Integra Médica, quien nos va a ayudar con las preguntas. Muchas gracias, Eduardo, por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, es un orgullo y un honor poder presentar al doctor Eduardo Lorca, destacado médico internista, nefrólogo, nuestro jefe técnico de medicina, con vasta experiencia en la materia, past president de la Sociedad Chilena de Nefrología, participa en el grupo del Ministerio de Salud, que tiene una estrategia para el tratamiento y el control de esta patología, HEARTS, que recientemente ha sido destacado y premiado por esta implementación de este modelo en el país. Así que, Eduardo, gracias por tu tiempo y es un honor poder estar contigo. Gracias, Verónica, por la invitación y gracias a ustedes por la asistencia. Esperamos poder resolver algunas dudas que tenga y reforzar ciertos conceptos que son importantes en hipertensión arterial. Bueno, partamos entonces. Eduardo, yo creo que lo primero es que la gente tenga claro cómo se realiza el diagnóstico de la hipertensión arterial. Según la norma ministerial chilena, y que es bastante parecido en diferentes países, el diagnóstico de hipertensión arterial se desarrolla por un método que se llama perfil de presión arterial. Esta es una norma que se hace en todos los consultorios de la atención pública de nuestro país y que también debe realizarse en la atención ambulatoria privada, que consiste básicamente, según la última indicación del año 2017, en realizar 3 tomas de presión en 3 días distintos en 15 días. Por lo tanto, con ese promedio de esas 3 tomas de presión en 3 días distintos durante 15 días, nosotros podemos determinar si el paciente tiene una presión mayor o igual de 140/90. Y con eso se haría, por convención, ¿no es cierto?, el diagnóstico de hipertensión arterial. Otra manera muy recomendada por nosotros en la norma ministerial de nuestro país es el uso de el monitoreo de presión arterial continuo, dado que nos da mucho mayor información, no solo de diagnóstico de hipertensión, sino que también de pronóstico y de cómo tratar la hipertensión arterial. Pero es un examen que tiene un cierto costo y esperamos que haya una implementación en línea a través de plataformas para que nuestro país se pueda incorporar al diagnóstico más exacto de la presión arterial, que podría ser, por ejemplo, a través de monitoreo de la presión arterial de 24 horas. Perfecto. Bueno,
Ya nos van llegando ya las primeras preguntas. Yana Aguilera nos está preguntando, podemos hacer un poco más general. ¿Hay algún tratamiento no farmacológico para la presión arterial? Y cosas como bajar de peso o cambiar la alimentación podrían ayudar a tratar la presión arterial. A ver, en general, lo que promueve la Organización Mundial de la Salud, la OPS y nuestro Ministerio de Salud es que los pacientes deben ser tratados desde un inicio con terapia farmacológica. Porque de lo que se trata no es solo de controlar la presión arterial, sino de evitar las complicaciones, dado el riesgo cardiovascular elevado que en general tienen los pacientes con hipertensión. Dicho eso, siempre, en cada etapa de tratamiento de la presión arterial, uno debe reforzar las medidas no farmacológicas. En orden, si uno tuviera que decir cuál es la más importante, la baja de peso, porque tiene un impacto mayor tanto en la presión máxima sistólica o en la presión diastólica o mínima. Eso quiere decir, por ejemplo, que si uno baja de peso alrededor de un 10% del peso actual, uno logra 7-8 milímetros menos de mercurio de presión arterial sistólica y 3 a 5 de presión arterial baja o diastólica. Después, las otras medidas son la actividad física cardio, ¿no es cierto?, o aeróbica. Por supuesto, disminuir la ingesta de sal, sobre todo en los pacientes que tienen más de 50 años, porque en general la población se vuelve sensible a la sal a medida que vamos avanzando en la edad. Y, por supuesto, disminuir la ingesta de alcohol, no fumar, etcétera, que son también muy importantes. Pero las medidas que tienen más impacto tienen que ver con la baja de peso, la actividad física y reducir el consumo de sal. Eduardo, ¿y cuál es la causa de la hipertensión? ¿Es hereditaria? ¿Cómo prevengo la hipertensión? En general se dice que el 90% de la hipertensión arterial es de origen idiopático esencial, o sea, no hay una causa específica. Yo le explico a muchos de mis pacientes que esto podría ser como que se echa a perder la red de control de un computador, ¿no es cierto? La red, no hay un lugar específico, sino que hay un problema en el sistema nervioso central, en nuestro corazón, en las arterias de nuestro cuerpo y principalmente en el riñón. Esa sería la hipertensión esencial. Se echó a perder el sistema de control de la presión, no hay un lugar específico. Ahora, un 10% o más, probablemente bastante más, ya se habla casi de un 18-20% en el mundo, de las hipertensiones serían secundarias a causas específicas, siendo las más importantes las enfermedades renales y las enfermedades endocrinológicas. Esas son las causas más frecuentes de hipertensión arterial en el mundo. Pero quiero destacar, a raíz de la pregunta de Verónica, que en los últimos años ha aumentado mucho la hipertensión asociada a la obesidad. Porque la hipertensión, la obesidad van acompañadas de un fenómeno que vemos cada vez más, que es la apnea del sueño. Muchos pacientes roncadores. Y eso ha ido ganando un espacio increíble en las casuísticas, en las estadísticas de hipertensión arterial. O sea, la obesidad es un gran motor de hipertensión arterial, lamentablemente, en el mundo. Y les recuerdo que en nuestro país tenemos mucha obesidad en niños y adolescentes. ¿Y es hereditaria? Porque también hacen ese punto. ¿Cómo está o sea, el la componente hipertensión, genético? eso se llama la hipertensión monogénica, sí existe, son genes específicos que controlan algunos sitios, particularmente en el riñón. ¿Existe la hipertensión hereditaria? Sí, son enfermedades raras, poco frecuentes en la población, tal síndrome de Liddle, tal hipertensión por angiotensinógeno 1, etcétera, pero son más bien raras. Lo que sí es importante decir con respecto a la herencia es que cuando ustedes tengan un familiar directo, padre o madre, hipertenso, por ejemplo, si tienen a su madre hipertensa, ustedes tienen 25% de posibilidades de ser hipertenso, generalmente sobre los 50 años. Y si tienen a los dos padres, 50% de riesgo de hacerse hipertenso sobre los 50 años. En Chile además se da una característica especial, Verónica,
que es que nosotros tenemos una tasa muy importante de prevalencia de grupo sanguíneo 0,4 positivo. Claro. Y ese grupo sanguíneo favorece también la hipertensión arterial en nuestro país. Y que es el grupo de salud prevalente, porque Claro, en el fondo el grupo sanguíneo más prevalente Claro. en nuestro país, claro. Exacto, entonces eso asociado también a los factores, como tú dices, de los estilos de vida que han ido cambiando y que hay más prevalencia de obesidad, de Así estrés, es. de sedentarismo. El sedentarismo, exacto. Exacto. Bueno, Oye, ¿y cuándo un paciente tendría que preocuparse? ¿Hay algún síntoma que el paciente pueda detectar que diga, oye, no, voy a tener que ir al doctor? ¿O es solamente un control preventivo lo que me podría ayudar a diagnosticar la hipertensión? Los síntomas en los hipertensos son poco frecuentes. Esta es una enfermedad generalmente asintomática y que lamentablemente muchas veces debuta con una complicación grave. O sea, yo no sé que soy hipertenso y debuto con un accidente vascular, debuto con un infarto, debuto con insuficiencia cardíaca o me dicen que tengo la creatinina alta y tengo insuficiencia renal. Por lo tanto, no es recomendable esperar síntomas para consultar y saber si uno tiene la presión arterial. Hay unos síntomas que uno los ve, que es por ejemplo el dolor de cabeza matinal, uno debiera tomarse la presión. O personas, como les decía yo, obesas, roncadoras, habría que tomarse la presión arterial. Pero es infrecuente y por algo la Organización Mundial de la Salud habla de la hipertensión como el asesino silencioso porque no manifiesta síntomas, no manifiesta molestia. Por lo tanto, la conclusión es que yo tengo que invitarlos a ustedes a que usen la medicina preventiva. Existe, ¿no es cierto?, legalmente la obligatoriedad que el sistema FONASA o el sistema ISAPRE debe cubrir una evaluación de medicina preventiva, ¿no es cierto?, anual. Tómenla. Es muy baja la tasa en Chile. Solamente las mujeres hacen un 18% del uso de medicina preventiva y lamentablemente los hombres un 10% o menos. Ahí hay una gran diferencia porque los hombres en general no hacen uso de la medicina preventiva como corresponde. Y esto ocurre en el sector público y en el sector privado. Así que yo los invito a la medicina preventiva y le pido a los equipos de salud de que siempre tomen la presión, ocupen cualquier momento, cualquier contacto con la persona para tomarle la presión arterial. Eso es lo que uno debiera hacer porque ese es el primer estímulo a ir a hacer el perfil de presión arterial o hacer un Holter para hacer el diagnóstico como corresponde. Eduardo, justamente Sole nos estaba preguntando, ¿qué es el Holter? El Holter es un aparato de presión arterial especial que se pone en el brazo durante 24 horas y que está grabando, tiene una grabadora que va analizando y tomando todos los datos de presión que toma el aparato. O sea, un estímulo que es mecánico, como es, o oscilométrico, porque oscila la arteria bajo el manguito, se transmite a una grabación eléctrica y esa grabación eléctrica al otro día se lee en un computador. ¿Y el computador qué es lo que lee? Las tomas de presión durante 24 horas. En general, durante el día se realizan 3 mediciones por hora y en la noche se realizan 2 mediciones por hora porque obviamente el paciente debe descansar, debe dormir. Pero se toma el periodo completo de 24 horas, que es muy importante porque muchas de las personas, diabéticos, enfermos renales, roncadores obesos, ¿no es cierto?, con apnea del sueño, o personas de mucha edad, ¿no es cierto?, estamos hablando de octogenarios hacia arriba, tienden a tener hipertensión nocturna. Y eso con la toma de presión diurna no lo sabemos. Entonces el Holter nos aporta con las presiones arteriales durante la noche. Por esto este es un examen importante para el diagnóstico, el manejo y el pronóstico del paciente. De acuerdo. Oye, sabemos como dijo Verónica al principio, la hipertensión es más prevalente en mayores de 65 años, cada 3 de 4 mayores de 65 años son hipertensos. Pero Francisca nos está preguntando hipertensión en niños. ¿Puede haber? Lamentablemente la hipertensión ha crecido mucho en Chile y en el mundo. ¿Por qué? Porque empujado por el sedentarismo,
muchos de nuestros niños están conectados muchas horas al televisor, al celular o al computador, no hacen actividad física, por lo tanto son sedentarios, y a eso se agrega un cambio en la dieta de hace unos 20, 30 años que ha generado, ¿no es cierto?, el tema de la obesidad en los infantes y en los adolescentes. Por lo tanto, la hipertensión ha crecido muy importante en Chile, tanto que nos obligó a generar una guía de hipertensión para niños en nuestro país, que fue publicada hace 3 años atrás. Antes no teníamos una guía de hipertensión, pero ahora hay un aumento importante de la prevalencia. Estamos hablando de 8,6% que crece en el plazo de 5 años a 13% de la población, ¿no es cierto?, infantil. O sea, es un tremendo salto. Y lo otro que quería comentar es que también hay hábitos negativos, nefastos, adversos, ¿no es cierto?, que se han ido acumulando en nuestra población. Les recuerdo que Chile tiene, ¿no es cierto?, el primer lugar de tabaquismo en menores de 30 años, pero no es solamente los de 20 a 30, sino que también adolescentes y niños que están fumando precozmente, prematuramente, y que eso también favorece la aparición de hipertensión. Entonces, obesidad, sedentarismo, algunos hábitos, ya sea de drogadicción derechamente, también al consumo de alcohol aumentado en los jóvenes, y tabaquismo, se han ido agregando y configurando un cuadro proclive a la hipertensión en los niños y particularmente en los adolescentes. Complejo todo este escenario, porque la carga de enfermedad en niños, que antes no la veíamos tan fuerte, ha ido aumentando en patología crónica, hipertensión y los mismos factores de riesgo para diabetes. Así es. Entonces va cambiando este mapa, entonces tiene como una curva bimodal en niños que antes no lo veíamos, y bueno, se va desplazando naturalmente hacia el envejecimiento poblacional. Sí. Hay un comentario, Verónica, que tiene que ver con el tema de género. La carga de hipertensión es igual en hombres y mujeres en Chile. Eso quiere decir que la enfermedad llamada hipertensión arterial genera un daño a las personas por igual, sean hombres y mujeres. Ahora, las mujeres están más protegidas hasta la menopausia, dado que desde la menarquia, con sus hormonas sexuales femeninas, estrógeno particularmente, está protegida más la mujer. Pero eso se ha ido perdiendo porque lamentablemente nuestra población de mujeres, y sobre todo personas de nivel socioeconómico bajo y de nivel educacional bajo, las mujeres tienen las mayores tasas de sedentarismo, 90, 92%, la mayor tasa de obesidad y de sobrepeso también está en nuestras mujeres chilenas, y por lo tanto eso enmascara de alguna manera la protección por hormonas sexuales femeninas. Entonces, entre comillas, ahí se pierde un efecto protector lamentablemente que tienen las mujeres. Y eso se agrava después con la menopausia. Entonces, la mortalidad que va de hombre y mujeres se acerca a la de mujer más prematuramente que lo que ocurría, por ejemplo, hace 30 años atrás. Porque las mujeres eran más delgadas, no fumaban, ¿no es cierto?, y hacían alguna actividad física. Ahora eso ha cambiado importantemente y lamentablemente ha afectado a la mujer y tiene una carga de enfermedad por hipertensión similar a la del hombre chileno. Perfecto. Hay otra pregunta. Patricia nos pregunta, ¿el estrés puede ser una causa de hipertensión o es más bien algo transitorio que pasa el estrés y después la presión se normaliza? Claro, el trastorno de pánico, que es la máxima expresión del estrés, puede generar hipertensión transitoria lábil, se llama eso. Pero ojo, hay que tenerlo presente. Una persona que tiene un estado de estrés prolongado desenmascara hipertensión. Por ejemplo, yo tengo un padre hipertenso, no soy hipertenso, pero tengo estrés laboral. Tuve un problema en el año 2010 y con el terremoto perdí mi casa. Ahora, ¿no es cierto?, con la enfermedad perdí a un familiar directo por el COVID y he pasado penurias, he pasado estrés emocional, ando con la frecuencia cardíaca elevada, estoy un poquitito gordo, ¿no es cierto?, y todo eso va generando que aparezca la hipertensión. La hipertensión que estaba oculta, con este estrés
se produce, ¿no es cierto?, un desenmascaramiento de la hipertensión. No es que el estrés lo provoque directamente, sino que hay elementos en mí de hipertensión que se facilitan por el estrés particularmente crónico. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar que el estrés agudo grave, ¿no?, por ejemplo, de un terremoto, por ejemplo, de una situación de catástrofe en un país, está asociada a muerte súbita cardiovascular y a accidente por hipertensión, ya sea coronario o a nivel cerebral. Y eso está demostrado, hay literatura, hay estadística que así lo demuestra. De acuerdo. Eduardo, mira, quiero hacerte una mezcla de preguntas. Aquí Jean y Paulette preguntan relacionado con factores predisponentes o si están relacionados o no. Si la marihuana tiene alguna relación con la presión arterial y también el uso de antidepresivos. No, la marihuana no tiene una relación con la generación o la expresión de hipertensión. Sí, drogas más duras, ¿no es cierto?, como la cocaína claramente. Incluso la cocaína puede producir infarto agudo, daño renal agudo, porque produce un daño de nuestros vasos sanguíneos agudo cuando hay una intoxicación por cocaína. En general, las drogas duras o mucho exceso de alcohol, sobre todo alcohol destilado, van acompañados de hipertensión arterial, no así la marihuana. Y lamentablemente la gran mayoría de los nuevos antidepresivos sí producen hipertensión, por ejemplo la venlafaxina o el mismo fluoxetina. Hay pocos antidepresivos actuales que protejan a nuestros pacientes, por ejemplo está el escitalopram, esos son más benignos. Y en general, por ejemplo, yo prefiero esos antidepresivos, el Transolan, ¿no es cierto?, que es la trazodona. Son pocos antidepresivos los que van quedando con seguridad cardiovascular. En cambio, la gran mayoría, que son muy buenos antidepresivos, tienen un efecto sobre la presión arterial que no es bueno y tienden a elevar la presión arterial. Tanto es así que, por ejemplo, en un ámbito muy especial de pacientes, como son los pacientes en diálisis, y que a estos pacientes se les baja la presión en diálisis, nosotros usamos sertralina para subirles la presión, porque la sertralina tiene un efecto hipertensógeno. Entonces, tengan cuidado, díganle a su psiquiatra de que ustedes son hipertensos para que busque la mejor terapia para su situación en particular. Y también si van a control a médico general por hipertensión, también es súper importante que le describan todos los medicamentos y las sustancias que están tomando regularmente para poder hacer los ajustes de dosis necesarios. Oye, Eduardo, bueno, nos comentaste al inicio que cambios en los hábitos de alimentación, bajar de peso, son cosas que ayudarían a controlar la hipertensión. Y específicamente, Patricia y Gloria nos pregunta, Patricia, si la sal baja en sodio ayuda en algo, y Gloria nos pregunta si sería mejor consumir sal de mar. ¿Hay alguna recomendación? Con respecto a las sales, todas las sales son cloruro de sodio, por eso se llaman sal, así que hay que tener cuidado. Las mejores sales, los hipertensos, son las sales que traen potasio. Existen de marca, búsquenla como cloruro de potasio, porque el potasio baja la presión arterial. Así como la sal, el sodio, sube la presión arterial, el cloruro de potasio, que es una sal potásica, no sódica, baja la presión arterial. Y también hay alimentos, ¿no es cierto?, sobre todo en las verduras y frutas, que traen potasio. Solamente hay que tener cuidado con las sales que tienen disminución del sodio cuando nosotros tenemos insuficiencia renal. Cuando nosotros tenemos menos de 45 de función renal, que el médico se lo puede decir, ¿no es cierto?, porque tiene que medir la función, estimar la función renal. Cuando ya el médico encuentra, por ejemplo, un hipertenso, hombre o mujer, con menos función renal, ahí se complica la cosa y ahí realmente no hay que usar sal. ¿Por qué? Porque nosotros sobre los 40 años vamos perdiendo unidades renales, tenemos menos unidades renales de funcionamiento y por lo tanto nos hacemos sensibles a la sal. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo 50 años
tengo antecedentes familiares de hipertensión, me están descubriendo una hipertensión hace poco, cuando yo como con sal, como tengo menos masa renal, la única manera que tiene el riñón de eliminar la carga de sal es subiendo la presión arterial. Entonces, para poder controlar la presión en personas que tienen insuficiencia renal, les recuerdo que el 12% de la población adulta chilena sobre 18 años tiene insuficiencia renal, así que es muy frecuente, más frecuente que la diabetes. Lamentablemente, esta población uno debiera restringirle importantemente la sal. Sea sal rosada del Himalaya, sea sal lobo, sea sal del desierto de Atacama, etc. Es sal, es sal. Pero, les repito, si ustedes tienen más de 45 de función renal, pueden usar sal y sería preferible usar sal potásica. De acuerdo, clarísimo. Yo tengo aquí una pregunta, Eduardo, de Mariela, que nos pregunta, ¿qué puedo tomar si me sube la presión? Entonces, yo creo que aquí es importante ampliar un poquito la pregunta y decir, ¿qué hago si soy hipertenso y siento que estoy descompensado? ¿Cómo afronto, cómo abordo esa situación? Perfecto, eso es muy importante porque lo primero que tiene que tener un paciente es tranquilidad en lo que va a hacer. Solamente cuando ustedes tengan síntomas de hipertensión, un dolor de cabeza tenebrante, como que le va a explotar la cabeza, visión borrosa, doctor, era como si se me fueran a salir los ojos, tengo náusea y vómito, todos esos síntomas, me falta el aire, estoy con palpitaciones y tengo la presión elevada sobre lo que habitualmente yo tengo, o estando incluso con tratamiento, eso se llama urgencia o crisis hipertensiva. La urgencia o crisis hipertensiva tienen que acudir a un servicio de urgencia donde durante un plazo de una semana, con las indicaciones que le da el médico, le deben ir bajando la presión a una nueva situación, a la situación que ustedes tenían antes de esta crisis hipertensiva. Sin embargo, existe otro fenómeno más grave que es la emergencia hipertensiva. Cuando tienen síntomas, tienen la presión alta y el médico en el servicio de urgencia encuentra que hay un riesgo vital, están con una arritmia grave, están con síntomas de insuficiencia cardíaca, está partiendo un infarto al miocardio, un accidente cerebral, eres embarazada y estás con síntomas y con la presión alta, bueno, ahí probablemente los van a dejar hospitalizados y van a hacer el estudio y el manejo que corresponda a la situación que se describe como emergencia hipertensiva, que es una situación grave. Si usted en su casa, en su vida habitual, tiene cómo controlarse la presión, tú te tomas la presión, Eduardo, y te encuentras la presión alta, no haces nada, sigues con tu tratamiento, puedes hacer un rato de descanso, hay muchas situaciones de la vida diaria que a uno le suben la presión. Yo soy hipertenso, estoy tomando tratamiento y discuto con Verónica, ¿no es cierto?, en forma importante, me va a subir la presión. Si como un asado al disco, ¿no es cierto?, con mucha sal, me va a subir la presión. Si me tomo 2 pisco sour, 2 vino tinto y un bajativo, me va a subir la presión. Entonces, son situaciones humanas donde puede subir la presión y no hay síntomas. No me asusto, pero me controlo la presión el día siguiente y veo que la situación pasó y aprendo que no debo portarme tan mal, ¿de acuerdo? Pero, les repito, lo que manda para la presión puntualmente elevada en una ocasión es si aparecen síntomas. Ahí hay que tener cuidado y ver si hay urgencia o emergencia hipertensiva. Para complementar eso, Vivian nos pregunta ¿cuándo ella podría decir que la presión es alta y cuándo es normal? Cuando tiene síntomas. Porque, por ejemplo, gente joven, tú, Eduardo, por ejemplo, tú con dime a mí que soy joven. Tú con 15-10 es una presión muy alta para ti. 15-10 es alta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la gente joven no está acostumbrada a esos niveles de presión. Los jóvenes tienen 11-7, 12-7. Entonces, 15-10 en tu caso, elevaste más de 20 milímetros la sistólica, más de 10 la diastólica. Ahí
es complicado. En cambio, un paciente adulto mayor, ¿no es cierto?, que se maneja con 14,9, 15,9, habitualmente, no está en meta, pero esa es su presión habitual, ese paciente puede tolerar 17 con 10 sin problema. O sea, hay una relación en cuanto al nivel de presión con la edad y la posibilidad o no de tener síntomas. Pero les repito, más que el valor de la presión es si la presión está alta sobre tu valor y se acompaña o no de síntomas. Eso es lo que prevalece. Ahí la recomendación para Vivian sería que vaya al doctor, al médico, para que le haga una evaluación completa. Exacto, exacto. No, no tomen limón, por favor, porque no sirve de nada. ¿Ah? Y muchos pacientes se automedican. Entonces, supongamos, tuvo una situación de estrés, vio una película de terror, le subió la presión y tomó la mala decisión, voy a tomar más de medicamento. Y se le cae la presión y tiene síntomas después por la baja de presión porque tomó medicamentos de más. Ajá. Mejor es que consulte a su médico tratante. De acuerdo, clarísimo. Eduardo, que hablemos del tratamiento, porque es fundamental que las personas sepan que el tratamiento que está indicado por el médico debe seguir. La gente muchas veces dice, pero yo ya ahora estoy bien y abandono el tratamiento. Entonces, hablemos de qué pasa con la adherencia al tratamiento, su importancia, y lo otro que también me pregunta aquí José Gabriel es qué medicamentos no debe tomar un hipertenso. Hablemos de la terapia. Perfecto. Farmacológica. Sí. Con respecto a la terapia con medicamentos, lo primero es que la terapia con medicamentos es para que ustedes no desarrollen complicaciones a largo plazo, no desarrollen complicaciones agudas. Por lo tanto, para tratar la presión arterial se utilizan fármacos que cambien nuestro riesgo cardiovascular, que ojalá ustedes no hagan accidente cerebrovascular, que no hagan insuficiencia cardíaca, que no hagan enfermedad renal crónica, que no lleguen a diálisis, que no tengan que ponerle un marcapaso porque hizo arritmia, etc. Para eso es el tratamiento de la presión arterial, no es para bajar la presión porque sí, se baja la presión a una meta para que ustedes consigan protección cardiovascular. De eso se trata el tratamiento. Por lo tanto, para cambiar este riesgo cardiovascular asociado a la hipertensión a 10, 20, 30 años, ustedes tienen que tomar los medicamentos todos los días porque no pueden controlar la presión arterial si no es con las medidas no farmacológicas, un peso adecuado, comer con menos sal, etc., y tomando sus medicamentos todos los días. Los medicamentos en hipertensión ejercen cambios en la estructura cardíaca de nuestras arterias cerebrales, en las unidades renales que nosotros tenemos, en nuestras piernas, en nuestra aorta, que es la arteria principal. Y para eso ustedes tienen que tomarlo todos los días. No sirve saltarse dosis, no, me sentí bien y cambio el tratamiento o lo suspendo, porque esta es una enfermedad silenciosa, asintomática. Yo a muchos de mis pacientes les digo, esto es como una religión, hay que tener fe y tomarse los medicamentos y punto. No hay que hacer un contrapunto o un enfrentamiento con el hecho de que tengo que tomar un medicamento todos los días para poder controlar la presión y no tener los efectos negativos cardiovasculares de la hipertensión arterial. Con respecto a fármacos, más que fármacos, hay bastantes cosas en la vida diaria que están incorporadas, ¿no es cierto?, en nuestra vida y que nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, el uso de antiinflamatorios no esteroidales como el diclofenaco, ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco, celecoxib, etcétera, sobre todo en nuestros pacientes que tienen artrosis y que tienen que tomar un analgésico diario. Entonces, los analgésicos antiinflamatorios son fármacos que no debemos usar en los hipertensos. Tener cuidado, como veíamos, con los antidepresivos, que hay muchos de ellos que lamentablemente tienen efectos sobre la hipertensión. Por supuesto, droga ilícita, alcohol en cantidad importante, y otras cosas habituales no se me ocurren en este momento, pero esas son las que yo veo típicamente en la consulta en mis pacientes. Y por último, siempre conversen con su médico. Yo muchas veces no me sé todos los medicamentos. Por ejemplo, hoy día había un paciente con VIH positivo
y entramos juntos a revisar los fármacos porque le habían cambiado los fármacos y estaba justamente hipertenso y fuimos a buscar si los fármacos que se usan para el VIH positivo, ¿no es cierto?, el tratamiento crónico, si acaso tenía que ver. Pero avísenle a su médico, doctor, ¿sabe qué? El psiquiatra, otro médico me dio otro medicamento, el doctor no tiene por qué conocerlo todo, pero juntos sí pueden ir a investigar y aclarar esa situación. Perfecto. Oye, varias personas están preguntando, José María, Susana, respecto a los aparatos para tomar la presión en casa, de muñeca, en el brazo, ¿son efectivos, no son efectivos? ¿Se recomienda que el paciente se tome la presión frecuentemente? La automedida de la presión arterial ha crecido mucho en el mundo, empujado básicamente por la Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad de Cardiología Europea. ¿Por qué? Porque la automedida de presión arterial en la casa es una muy buena manera de ver qué está pasando con tu paciente en la vida real. Cuando come, ¿no es cierto?, cuando está en el trabajo, cuando duerme, etc. Entonces, tener un aparato de la presión arterial es muy útil y como tú muy bien sabes, Eduardo, eso está acrecentando también estos sistemas de seguimiento de pacientes para poder saber qué presión tiene, si está con algún problema, y eso ayuda al equipo médico encargado de ese paciente a seguirlo, a hacer modificaciones, a mejorar su tratamiento y a mejorar su expectativa de vida y evitar complicaciones. Dicho eso, lo que más se utiliza y único debiera ser, son los aparatos braquiales. Los aparatos de muñeca no están validados en ninguna organización independiente en el mundo, porque hay organizaciones independientes en el mundo científicas que se dedican a acreditar los aparatos de presión. Una de las más conocidas se llama Medaval, los médicos que trabajamos en el ámbito de la hipertensión lo sabemos, y por ejemplo nuestro Ministerio de Salud ha emitido un documento donde se recomiendan el tipo de aparato que tienen que usarse. Nuestros consultorios, nuestros servicios de salud están ocupando esa categorización. Entonces los aparatos que tienen 5 estrellas están claramente favorecidos, ¿no es cierto? Tienen buena percepción de la presión arterial, técnicamente tienen una duración de mejor calidad, el manguito, etc. Todo eso está estandarizado y se sabe los aparatos buenos. En Chile hay varios aparatos buenos, reconocidos, está Omron, está ALD, está Brown, uno que se llama Gamma, con 2 M italianos, son aparatos braquiales de buena calidad, pero les aconsejo que los controlen al menos 1 o 2 veces al año. ¿Con quién? Con la Cruz Roja. La Cruz Roja está acreditada por la Fundación de Hipertensión de Chile para controlar aparatos de presión. Entonces tú vas, ellos te lo revisan, te lo validan y lo puedes seguir usando. Qué buen dato ese. Porque los aparatos de presión tienen que estar validados por lo menos 1 vez al año, ideal y mejor 2 veces al año, que te los calibren y te los devuelvan para que los sigas utilizando. Excelente. Yo tengo en mi casa, nunca se me había ocurrido ir a la Cruz Roja. Y la automedida de presión arterial, la gracia que tiene es que ustedes, por ejemplo, pueden tomarse la presión en ayuna. Cuando tú te tomas la presión en ayuna, Eduardo, tú ves lo que pasó en la noche. Porque la presión al despertar nos cuenta cómo estuvo el DIM nocturno, la profundización de la presión en la noche, cómo dormiste, no tuviste ronquera, no tienes apnea del sueño, por lo tanto no tuviste hipertenso en la noche. La presión en la mañana te dice cómo estuvo tu presión en la noche. Y la presión a las 9 de la noche, 10 de la noche, te dice las cargas de presión que tuviste durante el día. Como que hay una acumulación de la hipertensión, entre comillas, del día, y eso tú lo puedes leer bien a las 9 de la noche, 10 de la noche, con tu aparato de presión. Y eso, llevarlo registrado y llevárselo a tu médico. Hay muchos smartphones que tienen app para que vayas anotando y te puedes hacer la curva, además te da la frecuencia cardíaca, o sea, te entrega mucha información que es útil para el médico, es útil para el equipo de salud para mejorar el control de nuestros pacientes. Excelente, tal vez ahí también recordarles que tengan claro cómo tomar la presión, ¿no es cierto? Que
Que yo creo que eso es Claro. bueno, la técnica, Claro, Eduardo, porque eso- muchas veces uno sí. ve que está mal puesto, entonces Claro, primero- puede dar una medida errada Qué bueno que preguntaste o tienen, eso. o están, no sé, subiendo la escalera, llegan de la casa, estoy Claro. hipertenso y toman la presión, entonces son datos que no son válidos. Sí, yo ¿Puedes le contarnos recomiendo, eso? Sí, gracias Verónica, esto es muy importante esta pregunta. Ustedes lo que tienen que hacer, si llegan a la casa, tienen que tomar 5 minutos de reposo. 5 minutos en que, ¿no es cierto?, llegaron por la escalera, tuvieron un mal día, 5 minutos sentados en una mesa como esta, por ejemplo, con una silla cómoda que tenga respaldo, y ustedes se sientan respaldados atrás, con las piernas abiertas, nunca cruzadas, el pie totalmente en el suelo, ambos pies. Y con los brazos en esta posición, pasan el aparato, lo ajustan y tocan un botón y el aparato les va a dar la presión sistólica, la diastólica y la frecuencia cardíaca. El ideal, si tienen tiempo, es repetirlo 2 o 3 veces, dado que la segunda y la tercera lectura de la presión son iguales. Generalmente son iguales. La primera es la distinta. Entonces, o promediamos las 3 lecturas o descartamos la primera y las 2 segundas las dejamos para llevarla a nuestro médico. No deben tener el celular, no deben hablar, deben tener una temperatura ambiente agradable de 21 grados. Si tienen la temperatura muy baja, se van a vasocontraer y se les va a subir la presión. Así que escojan una pieza que esté cómoda, ¿no es cierto?, que no haya ruido y que hayan defecado, orinado y no tomado café 1 hora antes por lo menos. Yo siempre a mis pacientes les pregunto esto, si acaso tomaron café, si durante la mañana, ¿no es cierto?, fueron al baño, porque si el paciente está incómodo, porque no ha defecado o está con la vejiga llena, la presión le va a salir más alta. Sí, mira, yo quería abrir el tema del ejercicio, porque el ejercicio ayuda a prevenir la hipertensión. Algunos están preguntando por qué tipo de ejercicio, por ejemplo, un hipertenso haciendo ejercicios de alta intensidad o más bien un ejercicio de baja intensidad. ¿Cuál es la recomendación para ello? Ya, con respecto al ejercicio, el ejercicio solo hace bien. Excelente. El ejercicio solo hace bien. El ejercicio, ¿cómo te cuida a ti el ejercicio? Nosotros tenemos la arteria, unas células que recubren nuestra arteria, que se llaman las células endoteliales, que producen el antídoto contra la hipertensión, que se llama óxido nítrico. Cuando a nosotros nos falla eso, se llama disfunción, se echó a perder el endotelio. Y eso provoca hipertensión y daño vascular. El ejercicio sube el óxido nítrico. El ejercicio ataca la disfunción endotelial, el principal mecanismo de daño de la hipertensión. Por lo tanto, te agradezco tu pregunta, Eduardo, porque está claro que el ejercicio solo le hace bien a nuestro hipertenso. Hagan natación, ejercicios aeróbicos cardio, su pichanga de tenis, su partido, ¿no es cierto?, de baby fútbol. Obviamente tienen que hacer 20 minutos antes de stretching, ¿no es cierto?, de elongación, por supuesto, para no lesionarse, y después hacen su actividad física. ¿Cuántas veces a la semana? Lo más que puedan, mínimo 3, idealmente 5 veces a la semana. El ideal es llegar a 5 horas en la semana, 1 hora por 5 veces. Salgan a caminar, anden en bicicleta, y si les gusta la cosa social y deportiva, métanse a un club, ¿no es cierto?, con compañeros más o menos de su edad, para que haya un equilibrio, ¿no es cierto? Natación, como les decía, tenis, todo lo que sea cardio, todo lo que sea aeróbico es bienvenido. Con lo único que tienen que tener cuidado es con levantar peso. El levantar peso genera un ejercicio que se llama isotónico y que sube la presión. En cambio, los ejercicios de desplazamiento de peso, desplazar un peso, eso no hay problema. El problema es levantar peso, por ejemplo, sobre nuestra cabeza, no desplazar. O sea, podrían empujar un peso y eso sería bien tolerado. Por si quieren ir a un gimnasio, ¿no es cierto?, hablar con el encargado del gimnasio y decirle que son hipertensos y que le prepare una rutina para tener cuidado con el ejercicio, que le haga bien y no que le vaya a provocar lesiones o le vaya a subir la presión. Bicicleta, excelente, ¿no es cierto?
Pero miren, yo lo que les aconsejo a todos mis pacientes, no se enganchen en negativo con el ejercicio, busquen algo que a ustedes les sirve. Por ejemplo, yo fui basquetbolista, jugué voleibol y tengo la rodilla enferma. Entonces no puedo trotar. No puedo trotar y menos en superficie dura, porque mi traumatólogo ya me lo dijo. Entonces tengo un calzado deportivo adecuado, me pongo mi ropa, mi música y salgo a caminar 1 hora, 5 veces a la semana y tengo un recorrido que son de 4,5 kilómetros, con subida, bajada, o sea, algo que también me ponga un poquitito de desafío, ¿no es cierto? No puede ser todo plano. ¿Ah? Entonces, busquen una actividad física que los entretenga, que ustedes la incorporen a su vida. ¿Ah? O sea, ya es como tomar desayuno, es parte de la rutina de ustedes, ¿no es cierto? Busquen un horario adecuado, ¿no es cierto? En invierno más, ¿no es cierto? Entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde si pueden, y en verano obviamente libre, ahí se puede hacer a cualquier hora, menos a las horas de calor, por supuesto. Entonces, en definitiva, los invito a que hagan ejercicio, enganchense en positivo con el ejercicio, encuéntrenlo entretenido, incorpórenlo a su vida y asesórense con alguien si es que tienen alguna duda particular, sobre todo los que ya han tenido algún evento cardiovascular, sería importante tener un pase de su médico tratante. Eduardo, mira, Sergio aquí le interesó mucho cómo explicaste la toma de la presión y dice, ¿cuánto tiempo entre una toma y la siguiente? Que precises claro, ese basta 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto entre una y la otra. Tienes que esperar, eso sí, el minuto. Puedes leerlo en el celular, en tu reloj, pero tiene que ser pasado 1 minuto. Y quiero abrir otro tema. Mira, Karen y Franco nos pregunta por la relación entre la hipertensión y colesterol alto y triglicéridos. Perfecto. Bueno, ustedes saben, como le digo yo a muchos de mis pacientes, que cuando aparece un chico malo, aparecen los demás chicos malos. O sea, cuando aparece hipertensión, yo como médico y el equipo de salud debemos ir a buscar diabetes, colesterol malo, ya sea colesterol propiamente tal o triglicéridos, tenemos que ir a ver si fuma, tenemos que ver el ácido úrico, tenemos que ver si tiene insuficiencia renal, obesidad, etc. O sea, cuando hay un factor de riesgo cardiovascular, principalmente sea diabetes o hipertensión, que son de los más importantes y más frecuentes, siempre vayan a buscar los otros factores de riesgo cardiovascular. Ahora, con respecto al colesterol, es una pregunta que yo agradezco a Franco porque tú tienes que tratar, Franco, las dos cosas. Tú tienes que tratar la hipertensión y el colesterol malo. Si tú dejas de tratar un factor de riesgo, no obtienes el resultado benéfico, la protección cardiovascular. Esto fue demostrado en un estudio que se hizo en Inglaterra y en los países nórdicos en el año 2000, que los pacientes que mejores resultados tenían eran justamente los que tenían bien controlada la presión y el colesterol. Los que no tenían controlado el colesterol tuvieron mayor eventos cardiovasculares y los que no tenían controlada la hipertensión, pero sí el colesterol, tampoco tenían una protección cardiovascular adecuada. Los triglicéridos son importantes, pero son menos importantes. Yo en esto voy a emitir una opinión que de la que me hago cargo. Yo veo a muchos colegas y a muchos de ustedes preocupados por los triglicéridos. De los triglicéridos hay que preocuparse cuando uno tiene más de 600. Ahí sí que es importante porque el triglicérido elevado produce pancreatitis. Ahora, si me ponen difícil la situación y yo tengo que elegir, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es bajar el colesterol malo, que se llama LDL colesterol. Ese es el que tienen que preocuparse, ese es el que ustedes tienen que pedirle, oiga doctor, ¿y no me va a bajar el LDL colesterol? ¿No me va a bajar el colesterol malo? Porque ese colesterol tiene un efecto muy pesado sobre el riesgo cardiovascular. En cambio, el triglicérido tiene un efecto menor. Si puedo corregirlo, lo hago. ¿Cómo se corrigen los triglicéridos? Primero que nada con medidas no farmacológicas, descartar que tenga hipotiroidismo, la tiroides esté funcionando mal, que esa persona no tome mucho alcohol, porque el alcohol sube mucho los triglicéridos, y que no sea bueno para el dulce, ¿no es cierto? Torta, queque, pasteles, cúgeres, tallarines, arroz,
manjar, dulce de leche, mermelada, ¿no es cierto?, que son muy ricos en triglicéridos. Entonces, no nos equivoquemos, hay que tratar todos los factores de riesgo cardiovascular, pero dentro de los lípidos, de las grasas, primero que nada, normalizar el colesterol malo, el LDL colesterol. Y si puedo, corregir los triglicéridos. Perfecto. Oye, bueno, ha ido increíble, hay muchos comentarios en el Facebook. Así que yo creo que ya va a ser mi última pregunta. Yo quería hacer una pregunta de Jorge. Yo sé que tú al principio nos dijiste que la atención primaria es clave. Ahí es donde hay que asistir, ahí es donde tienen que tomar la presión. Pero si tengo que ir al especialista, ¿quiénes son los especialistas que se encargan de atender a los pacientes hipertensos? En general, los médicos internistas, los médicos cardiólogos y los médicos nefrólogos son los tres especialistas que manejan la hipertensión arterial. Pero nunca dejen de lado a su médico de base, su médico de cabecera, su médico en su CEFAM o en su centro de Integramédica, ¿no es cierto?, su médico general, porque la hipertensión, la diabetes, no la van a derrotar los especialistas, la derrotan los médicos generales. La enfermedad renal crónica no la derroto yo como nefrólogo, la derrota mi colega en la atención primaria, que trata bien la diabetes, que trata bien la hipertensión, que educa al paciente, que cada vez que lo ve le refuerza las medidas no farmacológicas, le pide, don Jorge, deje de fumar, por favor, baje la cantidad de alcohol, etc. El médico de la atención primaria es el que derrota la enfermedad cardiovascular. Nosotros vamos a apoyar a nuestros médicos generales con consejos, ajustamos el tratamiento y obviamente vemos los casos más complejos. Pero en Chile, nosotros en el ministerio tenemos claro que el 70 a 75% de los pacientes hipertensos deben ser manejados en la atención primaria. El 25% que diríamos son hipertensos refractarios, probablemente secundarios, esos van a tener que ir al especialista. Los otros tienen que ser manejados en la atención primaria. Clarísimo. Eduardo, un tema que no hemos hablado, yo creo que también va a ser la última pregunta. Hipertensión y embarazo. Bueno, lamentablemente este es un tema que ha crecido, Verónica, porque nos hemos portado mal. Nuestras mujeres, ¿no es cierto?, no hacen ejercicio, se han puesto obesas jóvenes, fuman mucho, toman mucho alcohol algunas y otras cosas. Y entonces eso se está pagando. Entonces, por ejemplo, en el año 2000, el 7% de las embarazadas en Chile hacían síndrome hipertensivo asociado al embarazo, el 7%. Y ahora casi el 18% está haciendo. O sea, es una cosa brutal. ¿Y eso por qué? Porque el síndrome metabólico, la señora entró al embarazo con la cintura gruesa, ¿no es cierto? Fuma, sedentaria, se embarazó, o hace hipertensión del embarazo, o venía instalándose una hipertensión que el embarazo hace que se exprese. Por eso ha aumentado mucho la hipertensión en las mujeres que hacen preeclampsia, por ejemplo, hipertensión asociada al embarazo, y ustedes la siguen 5 años, eso no lo veíamos antes. Ahora ha aumentado mucho esas mujeres que vienen, doctor, no, yo hice preeclampsia con mi hijo hace 3 años atrás y ahora me encontraron la presión alta. Entonces, este es un tema muy importante porque lamentablemente una hipertensión asociada al embarazo ataca y agrede a 2 personas, a la madre y al hijo. El hijo corre riesgo de parto prematuro, de complicaciones del embarazo, desprendimiento prematuro de placenta, retardo del crecimiento intrauterino, partos complicados, etc. Y la madre pone también en riesgo su vida, si es que hace eclampsia, puede tener convulsiones, puede tener daño hepático agudo, lo que se llama el síndrome de HELLP, que es muy grave. O sea, estamos hablando de que lamentablemente nuestra población de embarazadas ha envejecido en su primer embarazo. Ustedes saben que hay muchas mujeres que están teniendo sobre los 35 años, entonces tenemos mujeres con mayor edad embarazándose, están más gordas,
están más inactivas desde el punto de vista de la actividad física, fuman más, toman más alcohol, etc. Y eso hace que tengan mayor posibilidad de desarrollar hipertensión asociada al embarazo y las consecuencias que puede tener agudas durante el embarazo para la madre, el hijo, y después a largo plazo para la madre. Bueno, me tocaba a mí, pero yo creo que ya estamos en tiempo, así que la Vero para que vaya cerrando. Hoy se ha pasado volando, Sí. yo creo que realmente, como les dije, un honor y un placer, Eduardo, o sea, Muchas gracias. tus conocimientos, todo lo que uno aprende, la actualización de los datos que nos entrega, es notable. Primera vez que veo tanta ebullición en las redes y tantas preguntas. Les pido disculpas a todos porque no alcanzamos a contestarlas, pero ya nos encontraremos en otro momento con Eduardo porque yo creo que es un tema que vamos a tener que seguir profundizando. Sin duda el mensaje que nos queda es estar más alerta, ir más a controles, ¿no es cierto?, para poder pesquisar precozmente si tenemos alguna patología, y el gran desafío es cambiar nuestros hábitos. No queremos estar en este grupo de población que está con mayores factores de riesgo, así que la invitación es hacer una vida sana, alimentación sana, deporte y controlarse. Disponible siempre en toda la red de Integra Médica para que puedan ir a hacer sus controles, sus consultas, y con todo el apoyo que siempre le hemos dado. Así que muchas gracias por la atención y nos vemos en el 8º streaming pronto. Gracias por la Gracias a invitación. todos. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo.